Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están viendo? Mi nombre es Alex Villaseñor y les doy la más cordial bienvenida a esta decimocuarta edición del Festival Internacional de Cortometraje Universitario UBAC. El día de hoy me encuentro muy contento de que tenemos un invitado muy importante aquí y es que estamos platicando con uno de los realizadores de este festival, Boris Abaunza, que nos está acompañando desde Colombia. ¿Cómo estás, Boris? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos por allá? Bien, con el gusto de que estés aquí con nosotros y pues estamos muy emocionados de que nos platiques un poco sobre este proyecto titulado Latidos. Entonces, nos encantaría que nos platicaras de qué trata tu corto. Bueno, el corto trata de varios temas. Les cuento cuál fue el origen como para entender de qué trata y por qué trata. A nosotros nos contactó el Ministerio de Ciencias de Colombia para hacer una historia sobre un proceso de investigación que tenía que ver con un proceso cultural de unas músicas ancestrales de Montes de María. Entonces digamos que hay un montón de capas dentro de la historia. Y es la historia de un personaje que cree que está muriendo eh, y está frente a una doctora que él cree que es una cardióloga, pero realmente es una psicóloga, que le va a mostrar primero que no está muriendo y segundo va a querer entender por qué es que él siente que está muriendo. Y eso está de alguna forma conectado con este proceso de investigación, con estas músicas ancestrales eh, que están en la mente de él como dándole vueltas y por eso él siente que va a morir. Claro, y bueno, me imagino que fue todo un proceso el realizar este proyecto. Nos encantaría que nos platicaras cuáles son los principales retos que tuviste al realizar Latidos. Pues creo que el primero fue condensar una historia que contara, digamos que ese proceso, porque es un proceso que sucedió en la vida real, obviamente ficcionado, pues no hay nadie en la vida real que sintiera que estuviera muriendo, pero existió este proceso de unos investigadores musicales que tomaron como referencia una investigación que se hizo en una universidad de Estados Unidos, una universidad de Indiana, sobre unas músicas en Colombia, en Montes de María, ancestrales, y eso dio como resultado, primero un proceso de investigación y segundo un disco que se llama Camino Largo, eh, que fue ganador de algunos premios y quisimos como retratar eso, ¿no? Entonces, al principio lo que hicimos fue investigar mucho precisamente con los investigadores y con las personas que estuvieron involucradas en toda esta historia, qué era lo que ellos sentían, qué, digamos, que cuál era su perspectiva respecto a toda esta historia. Y una de las preocupaciones de ellos era como que estuviéramos muy seguros o como que supiéramos que esa música no era de ellos, sino que era una música ancestral. Había como una angustia ahí existencial para que se entendiera que esto es como una música prestada. Y de ahí salió la idea de hay un personaje que siente que está muriendo porque hay una angustia existencial que tiene como una deuda con unos ancestros, unos fantasmas. Y digamos que eso fue lo primer, digamos, el primer reto fue como tratar de meter dentro de la historia todas esas cosas que los protagonistas reales de la historia sentían o pensaban sobre ese proceso. Luego ya, pues el otro reto fue la parte de animación, buscar una técnica que se ajustara a los tiempos, que se ajustara al presupuesto. Eh, Uno siempre quisiera hacer una cosa, digamos que siempre sueñas con hacer Pixar, ¿no? Y nadie tiene los presupuestos de Pixar. Entonces, ¿cómo haces un modelo de producción, un diseño de producción que te permita llegar a una cosa que sea visualmente interesante, que permita contar la historia y que al final todos queden satisfechos con el resultado? Creo que esos son los dos principales retos que tuvimos con Latidos. Claro, y bueno, además de estos retos, me imagino que hay todo un proceso creativo detrás de, previo al proyecto, durante el proyecto y más cuando estamos hablando de animación, ¿no? Ya que pues explotamos la creatividad completamente. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco sobre este proceso creativo que tuvieron. Pues el proceso es largo, digámoslo, y arranca obviamente con la parte creativa, que es todas estas, lo que llamamos etapa de ideación, eh, y es sobre una historia que existe, sobre, digamos, sobre un suceso real, que es
esta producción del álbum Camino Largo y la investigación que hay detrás de eso, nos sentamos con el equipo a proponer ideas y siempre son varias ideas, digamos que la mayor cantidad de ideas que podamos producir y luego descartamos y nos quedamos con la que más nos interese o nos parezca, digamos que de alguna forma nos parezca atractiva. Y luego ya, digamos que entra la escritura del guión como tal, y ahí ya entra el director de arte, que nuestro director de arte es un chico muy talentoso, entra ya a proponer cómo se vería este universo en cuanto a diseño de personajes, y luego entra otra ilustradora a proponer cómo se vería los fondos, digamos, cómo traducimos estas fotos que tenemos de cosas reales que ocurrieron, cómo lo volvemos unos fondos, como un arte ya. Luego de eso arranca Storyboard, que es volver esos fotogramas, que es lo que vamos a ver cuadro a cuadro. Luego el Animatic, y en el Animatic ya entra la música, un diseño sonoro preliminar, en el que no tenemos todo el foley, pues porque no tenemos finalizada la animación, pero ya sabemos más o menos cuáles son los principales ruidos que vamos a escuchar, ese tipo de cosas. Las voces entran en ese momento, digamos que ya previamente hemos hecho un casting, y en el Animatic ya tenemos de alguna forma condensada una historia que vamos a contar. De ahí en adelante, pues los tiempos no se van a mover mucho, y empieza el proceso de animación, que es otro proceso que pues tiene un montón de fases. Digamos que tiene más o menos 4 fases el proceso de animación. Terminas en composición y ya se va a la finalización, al máster y todas estas cosas. Entonces es un proceso largo, en el que intervienen muchas personas, y claro, en cada parte del proceso pues como que todo el equipo está retroalimentándose unos a otros. Claro, al final de cuentas es trabajo en equipo. Y bueno, claro, Boris, me gustaría finalmente que me platicaras qué esperas que se lleve la gente cuando vea Latidos. Pues Latidos es una historia que tiene muchas capas, como muchos matices, precisamente porque es una historia basada en la vida real, pero hay un par de cosas que son bien interesantes que queríamos como transmitir, y una es todos estos procesos creativos como el que te acabo de describir, pero en general la música, las artes, el cine, todas estas cosas son unos procesos que no salen espontáneamente. Siempre tiene que haber una investigación por detrás. Cualquiera que sea el tema que tú estás tratando, pues tienes que hablar con gente o buscar fotografías, buscar artículos. Siempre hay como un proceso de investigación previo a la creación, porque si no es una creación que se queda un poquito coja, un poco vacía. Claro. Y otra de las grandes capas del cortometraje es esa angustia que siente, yo creo que todo creador, de ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que esto realmente merece, por ejemplo, realmente merece haber sido seleccionado al festival? Uno siempre tiene como esa angustia, ¿no? Y parte del mensaje es, le pasa a todo el mundo, ¿no? Le pasa desde Einstein, que era científico, hasta pues, actores, artistas, directores. Le llaman el síndrome del impostor, y es como esa sensación, nunca te queda claro si lo que estás haciendo es bueno o no. No se quita, pero pues lo que queda aquí nos pasa a todos. Entonces, pues por lo menos siéntete acompañado en tu angustia y en tu dolor, porque es algo que pasa, que sucede todo el tiempo. Claro. Pues, Boris, muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias, todo esto que vivieron al momento del proceso. Y pues no nos queda más que desearles todo el éxito del mundo en este festival y en sus futuros proyectos. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por invitarnos al festival. Es un gusto para nosotros. Claro que sí. Gracias, hasta pronto. Que estés muy bien, hasta luego.